Domínguez, de la librería El Caminante, que me hizo partícipe de esta reunión que ahora estamos teniendo para saber y conocer un poco más acerca de la vida y obra de los gobernantes incas y también la importancia arqueológica, histórica y científica de los diferentes atractivos arqueológicos que tiene la Gran Yacta del Cusco. Ya, entonces, hablar de los incas es un tema muy conocido y muy controversial a la vez. Yo recuerdo que cuando egresé del colegio quinto de secundaria, eh, a pesar de que hemos sido ser alumnos aplicados en el colegio en el curso de historia, ya sea en primaria o secundaria, cuando ingresamos a la educación superior, ya sea a facultades o a escuelas profesionales como antropología, arqueología e historia, nos damos cuenta de que la versión que se maneja en la currícula escolar del curso de historia, digamos, no es la más apropiada. Y ahí recién descubres, por decirlo así, cosas que no, que no, que no van de la mano con la realidad histórica. Entonces, hoy vamos a hacer un poco de énfasis en ello. Lógicamente, el libro, por cuestión pedagógica, habla un poco de las leyendas de origen que son muy conocidas, ¿no? Una de ellas es la de Manco Cápac y Mama Ocllo, emergiendo del lago Titicaca y después de un trajín y peripecias de trayecto, llegan a la ciudad del Cusco. Ellos llevaban, esta pareja primigenia, Manco Cápac y Mama Ocllo, una vara, ¿no? Que supuestamente donde se hundiera y debía fundarse la nueva capital inca, ¿no? Eh, los mitos y leyendas tienen visos de verdad y el gran historiador Waldemar Espinosa Soriano le quiso sacar la verdad eh, científica, académica, en referencia a esta leyenda de mucha difusión. Y él proponía de que en realidad Manco Cápac y Mama Ocllo habían sido personajes reales. Obviamente no emergieron del lago Titicaca enviados por el dios Sol, sino la significación intentaba transmitir esta leyenda es de que una etnia altiplánica que se desarrolló alrededor del lago Titicaca por aparentemente por problemas medioambientales y meganiños que también ocurrían en esa época, migraron y estaban buscando lugares para desarrollar su cultura con mejores condiciones ambientales. Entonces, en base a esta lógica, lo más probable es que Manco Cápac y Mama Ocllo y la gente que los acompañaba eran la sociedad que arqueológica e históricamente conocemos con el nombre de Tiahuanaco, ¿no? También hay otra leyenda de difusión que es la de los hermanos Ayar. Esta, digamos, es más localista porque está hablando de espacios geográficos existentes dentro de la geopolítica actual del Cusco, ¿no? Pero también es leyenda. Eh, el libro, y bueno, la historia, habla de tres lugares modernos cuyas ubicaciones actualmente las podemos encontrar inclusive en Google Earth, en Google Maps. Tres lugares postulados como las posibles pacarinas o pacarictambos que mencionan las crónicas, ¿no? Algunos y la mayoría cree que, como pueden ver en esta imagen, que la pacarina o pacarictambo, el origen de donde emergieron mitológicamente los primeros gobernantes inca, fue el sitio arqueológico que hoy llamamos Maucallacta, que ahí figura en la parte baja de la imagen. Otro grupo, los que defienden que Maucallacta fue el origen mítico de los incas, tenemos al arqueólogo estadounidense Brian Bauer, o también en años anteriores a Luis Alberto Pardo, ¿no? Ellos creían que Maucallacta era el Pacaristambo, el origen donde los incas emergieron, ¿no? Ligados a la leyenda de los hermanos Ayar. Otro grupo de especialistas está en el punto alto, en el punto rojo superior de la imagen, creen que fue Ollantaytambo, ¿no? Inclusive
hay defensores místicos de que este fue el origen mítico de la casta gobernante inca. Y recientemente otros hablan de Calca. Entonces, vamos a desarrollar uno a uno estos, ¿no? La primera propuesta y más clásica en referencia a Maucallacta se da porque en el lugar hay formaciones rocosas que muestran felinos labrados en roca viva, ¿no? Entonces, ese es aparte que en el área existen cavidades naturales, cuevas, que pudieran relacionarse, ¿no? Con las tres cuevas de donde emergieron los hermanos Ayar y otras etnias. Los que defienden que Ollantaytambo, el actual Ollantaytambo fue la Pacarina, el origen de la casta gobernante inca, hacen en referencia a esa supuesta forma de pirámide que se ve en la imagen que pueden ver. Ahí está una reconstrucción hipotética de William Sullivan. Porque en el solsticio de invierno, 21 de junio, un haz de luz ingresa a una de estas formaciones, ¿no? Que están señaladas con las letras en la parte alta, en la reconstrucción de A, B, C, ¿no? Los que postulan esta idea dicen que debajo de estas, si se emplearía georradares, se podría encontrar estas cavidades naturales, ¿no? Que se relacionarían a la leyenda de los hermanos Ayar. Y recientemente el poblador palestino que radica en esta ciudad, Walito D, ¿no? Ha postulado de que el verdadero Pacarictampu, origen de la casta inca, estaría en las alturas de Calca, en la montaña Pituciray. Y él fue el descubridor de que los primeros días de octubre ocurren esas sombras que vemos en la imagen, en la que claramente se ve el perfil de un inca siendo, digamos, atacado, por decirlo así, por un felino, ¿no? Que puede ser un otorongo y un puma. Inclusive en el piso de valle se encontró la representación de estas figuras de las sombras que se da naturalmente en las altas montañas en piedras labradas, como pueden ver en la imagen, ¿no? De la derecha, eh, ¿no? Y no solo eso, un dibujo de Guamán Poma de Ayala parece hacer referencia a esta formación de sombras. Parece que los incas conocían esto y lo quisieron mantener en secreto. Y miren, al menos en la imagen de la izquierda, se está viendo un otorongo, ¿no? Que está apareciendo, y ahí unos personajes incas ofreciendo ofrendas a dos deidades que están también presentes en la geografía de estas montañas altas, que es Pituciray y Sahuaciray. Ahí están los dibujitos de Guamán Poma de Ayala. Entonces, estas son las tres posibilidades. El libro hace un análisis de las tres propuestas y, bueno, y deja que el lector saque su conclusión. Después empezamos a hablar de las etnias que las crónicas las denominan como las ayarmacas. ¿Qué eran los asentamientos ayarmacas? Sociedades que se desarrollaron en el ámbito geográfico del Cusco antes de la llegada de los incas, ¿no? A esto se les puede afiliar arqueológicamente con la cerámica que en el Cusco conocemos como quilque. Entonces ahí pueden ver un plano, un mapa de la amplitud en negro hasta dónde llegó, digamos, o hasta qué áreas del Cusco se ha encontrado la cerámica quilque, ¿no? Antecesora a la cerámica inca. Y aquí es propicio hablar de algo importante que también lo aborda el libro. Todos hablamos el término inca, ¿no? Inca por aquí, Inca por allá. Hay una marca de cigarrillos que es Inca y tantas cosas, ¿no? Seguramente a la mayoría de nosotros cuando utilizamos este término se nos viene a la mente no, la sociedad, ¿no? En general. Algunos dicen que Inca solo era el gobernante. Y en el libro abordamos, hacemos un análisis inclusive antropológico y de estudios de diversa índole que clarifica de dónde pudo devenir esta palabra Inca. Y parece que el antropólogo Jorge Flores Ochoa, en sus estudios de
de pastores altoandinos, incluso tiene un libro, ¿no?, sobre que es Llamichos y Pacocheros de los Andes. Él encuentra que los pastores de llamas y de alpacas en las alturas empleaban un término que era el enca, y de acuerdo al concepto que le daban los propios pastores, enca era la energía inmaterial que genera bienestar y que se plasma en los encaichus. Los encaichus son ídolos que podemos ver en la imagen ahí, ¿no? Los encaichus. Flores estaba convencido de que el término inca provenía de esta palabra aún empleada por pastores altoandinos, que era el enca, y que justamente se traducía como energía material, inmaterial que genera bienestar, porque eso era el gobernante inca para su pueblo, era un semidios, tenía dotes divinos de acuerdo a ellos, ¿no? Es más, el argumento para que ellos estén en el poder era de que eran hijos del sol, ¿no? Los adjetivos que se le daba, por ejemplo, en quechua, uno de ellos era el Intichurin, que se traduciría como hijo del sol. Pero eso solo era la casta gobernante, la nobleza, más no el pueblo. ¿El pueblo eran incas? No. Las crónicas lo aclaran, eran hatungrunas o orunas, ¿no? O algunos dicen quechuas porque era la lengua generalizada. Aquí mostramos el Capajcuna, pero a diferencia de otros libros, hemos incluido a los personajes que fueron retirados de la nómina oficial por una u otra razón. Porque tal cual al mismo estilo de dinastías del viejo mundo, egipcias, romanas, hubo un intento de retirar los de la historia a ciertos personajes que parece tuvieron poder y, bueno, se los retiró por uno u otro motivo. Entonces, ahora el libro empieza a hablar cronológicamente de cada obra política y administrativa que hizo los gobernantes incas, ¿no? Pero sabemos que, digamos, los primeros 5 hicieron poco, ¿no? Se conoce que el hijo de Manco Cápac, que sería el segundo de la dinastía Urin, una de las obras públicas importantes que hizo fue desaguar el lugar que hoy llamamos Plaza Mayor del Cusco, ¿no? Que los incas lo llamaron Jaucaipata, ¿no? Donde hacían sus rituales y ceremonias. Pero ¿por qué él hizo un trabajo de desaguado? Porque geológicamente el valle que hoy ocupa la ciudad del Cusco en el Pleistoceno fue un lago. De ahí, por alguna razón, desaguó lentamente, pero en la época de los incas aún el valle era muy pantanoso. Entonces, para adquirir y lograr obtener espacios públicos, ceremoniales, una obra pública que hizo Sinchirroca fue drenar el agua del Jaucaipata para que se pueda utilizar. Luego nos salteamos, por decirlo así, solo en la exposición, a hablar de Inca Roca. Inca Roca es el sexto gobernante inca oficial, el primero de la dinastía Hanan, porque los 5 anteriores eran de la dinastía Hurin. Especialistas hoy afirman que los Hurin eran más ligados a la religiosidad, en cambio los Hanan más a la guerra. ¿Y qué obra pública importante hizo Inca Roca? Fue crear el Yachaywasi, estos centros del saber. Pero lastimosamente los incas, que eran eminentemente clasistas, la educación en estos centros de formación solo estaba regido la ley. No, Garcilaso es muy enfático en esto, dice que los del pueblo aprendían las actividades de los padres, ¿no? Incluso habló una frase que hace recordar a políticos venezolanos de la actualidad, ¿no? Que no demos educación al pueblo, es peligroso, ¿no? Pero Garcilaso dice, no, no daban ciencia al pueblo porque podía generar revueltas, ¿no? Da a entender. Pero en los Yachaywassis, el libro, ¿en qué se diferencia a otros libros? Que si bien es cierto, Inca Roca crea el Yachaywasi, aquí explicamos qué materias se enseñaba en el Yachaywasi y qué características tenía este, ¿no? Entonces, en la imagen ahí mostramos saiwas, que aún existen en Urubamba, son pilares de piedra que los incas construían en las cúspides de las montañas, para que ahí calcularan la longitud del año, porque
¿no? En ese vaivén de salir el sol por las montañas, en fechas específicas sale de un punto. Entonces, para marcar ese punto se construían torrecillas, ¿no? Y desde ahí se podían marcar y saber en qué época del año estaban. Esto, lógicamente, se debió enseñar en los centros de formación. El libro también se ha permitido hacer una reconstrucción hipotética de cómo debió ser un yachayhuasi y cómo debió impartir clases el maestro, el jamauta, ahí está, ¿no? El quipu. Entonces, obviamente, en los yachayhuasis también se enseñaba interpretación de quipus, porque la nobleza y la realeza debería estar muy preparada para gobernar. Entonces, aquí mostramos dos dibujitos. El de la izquierda de Huamán Poma de Ayala, cuando el Inca está recibiendo la información por medio de quipus de cuánto había sido almacenado en las colcas, ¿no? A la derecha, que lo que demuestra de que los incas también eh, manejaban los quipus para guardar hechos históricos o hechos anecdóticos, está en el dibujo de Martín de Murúa en la derecha, porque está contándose hechos por medio del descifrado de las cuerdas, ¿no? O sea, no solo era una cuestión estadística, sino también mnemotécnica y más allá. Eh, ya algunos autores se han atrevido a hablar de la significancia numérica de los números, ahí vemos ejemplos que están en el libro. Y lo que se habla muy poco es de las yupanas. Las yupanas eran instrumentos para hacer cálculos matemáticos y en realidad no eran tan complicados de utilizarlos. Ahí pueden ver en las imágenes. Se empleaban granos de maíz, granos de quinoa, entre otros. Y como los incas, como la mayoría de civilizaciones en el mundo, manejaban la escala decimal, ahí les facilitaba hacer, ¿no? Cobo, ¿no? Siendo del viejo mundo, se le sepa y su sinceridad, porque en la mayoría de los casos los sacerdotes, clérigos españoles, lo que intentan es despotricar a la cultura andina e inca. A él se le escapa y en cierta oportunidad dice, ¿no? O escribe, ellos mejores en hacer sus cálculos y conteos que nosotros, ¿no? Refiriéndose a los europeos. Pero lastimosamente por el orgullo que a veces existe, el chauvinismo, a sabiendas que nuestros cálculos eran mejores, no los preservaron, ¿no? Prefirieron la matemática que venía del mundo arábico y que era más inexacta, ¿no? Al menos en cálculos. La yupana, que eran estas calculadoras que se hacían de arcilla, que a veces han sido confundidas con maquetas y viceversa, también trabajaban de la mano con los quipus. Y para muestra un botón, es un dibujo de Huamán Poma de Ayala, en el que se muestra a un contador, como él lo describe, empleando un quipu, pero a su vez en la parte izquierda inferior una yupana, ¿no? Con espacios, algunos están, si tienen buena vista, porque tiene al lado derecho una ampliación, van a ver que los agujeros, algunos están en negro y otros en blanco. Entonces eso quiere decir que ahí se ocupaban los granos, ¿no? Para hacer sus cálculos. O sea, los quipus trabajaban de la mano con las yupanas. Esa es una yupana, ¿no? Un tablero estilizado. ¿Los incas tuvieron escritura? Por supuesto que sí. Claro que en colegio nos han enseñado que no, ¿no? Porque la historia, la currícula escolar peruana es muy garcilasista y a veces Garcilaso comete errores exprofesamente a veces y bueno, a veces sin saberlo. Y porque en el quechua existe el verbo escribir y es kelkai. Si no hay escritura, ¿por qué existe el verbo? Y si no hay escritura, ¿por qué se han encontrado mantos como ese, el de la imagen, las quilcas o tocapos? Incluso William Burns, un gran investigador, estaba a punto de descifrarlos y falleció, ¿no? Pues el libro explica un poquito. Transmite también el trabajo de Burns, porque él mira, en la imagen de la izquierda ya se atreve a decodificar cómo se escribe en las quilcas, en la escritura inca, por ejemplo, Manco Cápac, Sinchiroca, etcétera, etcétera. Y a la derecha, un dibujo de Huamán Poma de Ayala que muestra la vestimenta de los gobernantes. Esos simbolitos no eran simple adorno, tenían una significancia. Entonces, había un tipo de escritura.
no como la del viejo mundo, pero la había. Inclusive en las memorias del virrey Toledo, él afirma haber encontrado en el Cusco una biblioteca inca que tenía tablillas y telas con símbolos contando la historia de los incas. Eran las quilcas. Parece que se las enviaron al Vaticano. Eh, deben estar en los depósitos, ¿no?, de estos católicos. Como es solo una exposición, estoy salteándome, luego hablamos de Pachacuti, y el libro también cuenta en parte el rol de la mujer andina, y en base a leyendas, porque en el Museo Inca de la Universidad hay una pintura que ahí la mostramos, y muestra a Chañan Coricoca, que era una curaca, ¿no?, mal conocida como cacique. Los caciques son del Caribe, aquí había curacas, una curaca mujer que fue partícipe de la guerra de expulsión a los chancas. Y pueden verla cuán aguerrida era, ¿no?, para defender su tierra, que era Choco y Cachona, barrios que existen en la actualidad en el Cusco, y ahí agarrando la cabeza de un chanca, ¿no? También está representada en queros virreinales. Y también se dice que en la época de Pachacuti se creó el Capajcucha. De acuerdo a las crónicas, sacrificios rituales de niños por la ascensión del poder de un gobernante inca. Parece que la mal conocida momia Juanita en Arequipa, la dama de Ampato, fue producto de un capucha, ¿no? Capaz se puede traducir como laguna o el mar rico, pero hay otros que postulan que la verdadera denominación debería ser Capac Ucha, ¿no?, como la gran culpa, ¿no? El libro también explica las razones, estoy un poquito volando en esto. La evidencia antropológica física demuestra que la niña había recibido un golpe, ¿no? Pero antes había sido sedada con abundante aja, mal conocida como chicha. La chicha es caribeña, la aja era inca, y que es la bebida hecha en base a fermento de maíz y abundante hoja de coca, ¿no? Después para darle la estocada final en el lugar. También no es el único caso. En Salta, en Argentina, en la montaña Yuyayacu se han encontrado. Los estudios demuestran de que esos niños fueron llevados desde el Cusco. Ese tiempo no había caballos, las llamas no cargan humanos. Imagínense, aquí en el libro hemos hecho el cálculo de cuántos kilómetros debieron caminar esos niños. 1405 hasta Argentina para ser sacrificados. Pero la evidencia antropológica física ahí no demuestra un golpe, parece que murieron, bueno, por la intemperie, fríos gélidos en esas montañas altas, y, ¿no? Eh, Uno de los personajes que, según María Rostorowski, fue retirado de la nómina y lo olvidamos en la historia es Capac Yupanqui, ¿no? Un general que, hijo de Pachacuti, hermano, ¿no? Eh, y el libro lo que intenta mostrar es bonitas reconstrucciones hipotéticas en sus imágenes. Ahí ven una imagen real del Pariacaca, pero como las crónicas dicen que Capac Yupanqui surcó el Pariacaca y lo adherió al panteón inca de deidades, le hicimos una reconstrucción hipotética en foto real de cómo el ejército inca pudo estar surcando, ¿no? Que nos lleva a que la lectura de este libro sea más deliciosa, si cabe el término. Luego hablamos del gran Tupac Inca Yupanqui, el décimo o onceavo, si es que consideramos a Capac Yupanqui como gobernante. En el Cusco, en la Pampa de Anta, cerca al Cusco, hay una mmm, ciudadela inca que ha sido descubierta, que tiene la forma de Tumi, Tumi, el cuchillo ceremonial, y parece que fue el verdadero Tumipampa, el que dio origen al Tumipampa que existe en Ecuador. Porque Guamama, ella le escribe algo interesante, que también lo escribimos en el libro, lo transcribimos, dice, que cierto día Tupac Inca Yupanqui dio mandatos al estilo emperador romano y dijo que hay otro Cusco en Charcas, que hay otro Cusco en Huánuco, que hay otro Cusco en Quito, pero que la cabeza de todos sea el Cusco, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Que el modelo simbólico del Cusco, de la ciudad Cusco capital, se copiaba
en otros centros administrativos o territorios donde los incas conquistaban. No exactamente con la arquitectura idéntica, sino todos tendrían la forma de puma, porque el Cusco tenía forma de puma, toda la ciudad, sino el aspecto simbólico. ¿Y cuál era el aspecto simbólico? El, el Cusco estaba dividido en dos áreas que pertenecían a dos dinastías, Hanan y Uri. Y también tenían una plaza abierta donde se hacían los rituales y ceremonias, tenían un lugar para observar el movimiento del sol. Entonces, todo eso se copiaba. Entonces, de esta gran yacta se copiaba. Por eso postulamos que el Tumipampa, que ahí pueden ver una reconstrucción hipotética interesante, fue el que dio origen al Tumipampa de Ecuador. No lo decimos con ningún chauvinismo, ¿no? De decir, primero fue el Cusco y de ahí Ecuador. No. Ténganse en cuenta que hoy las fronteras que conocemos de lo que hoy es Ecuador, Colombia, Argentina, no existían. Alguna vez fueron subyugados por el ente civilizador que fue los incas, ¿no? Incluso en el virreinato no existían en cierto tiempo Colombia, Ecuador, Chile, todos fueron parte del virreinato del Perú. Ya tardíamente se generó la Gran Colombia, la Capitanía General de Chile, el Virreinato de la Plata. Pero cuando llegan el Virreinato del Perú, controlado por los castellanos o españoles, y al otro eh, por los portugueses, ¿no? Brasil, nada más. Aquí mostramos el viaje épico que hizo desde la isla del actual Ecuador, Tupac Inca Yupanqui. Hay tres crónicas que cuentan este viaje. Es Martín de Murúa, Sarmiento de Gamboa y Cabello de Balboa. De versiones similares, pero parecidas y diferentes a la vez. Probablemente a donde llegó Tupac Inca Yupanqui hay evidencia arqueológica, lingüística, etnográfica, debió ser la Polinesia, e inclusive la isla de Pascua, que hoy pertenece a la República de Chile, donde están los Moais. Entonces ahí mostramos en un mapa mundi cuál debió ser su recorrido, ¿no? Sarmiento dice que pudo estar alrededor de 9 meses o algo más de un año. Y el libro también se atrevió a hacer reconstrucciones hipotéticas en base a información histórica de cómo debieron ser estas balsas, ¿no? Con el que con más de 20,000 soldados hizo esta expedición. Ahí está. Ninguna es copiada del internet. Respetamos mucho a los autores, contraté los servicios de un artista, de un arquitecto, porque los lectores se merecen respeto. Y aquí también mostramos el mapa mundi, cómo debió verse el Tahuantinsuyo Inca en la época de esplendor. A veces se cree que, yo creo que las fronteras inca que nos muestran clásicamente deberían ser ya reformuladas, porque hoy hay evidencia de que los incas llegaron a territorios que en la actualidad pertenecen inclusive a Brasil, como cerca a Río Branco, ¿no? Tuve la oportunidad de caminar por ahí también, ¿no? Y hay pruebas. Aquí también se muestran las imágenes de Thierry Jamin, un investigador francés, que a veces hace investigaciones muy coherentes, pero a veces también eh, tiende mucho a especular. Pero en este tema creo que la hizo bien, ¿no? Él encontró un panel en Pucharo, en la selva, en Puerto Maldonado, en el que se muestra el perfil probablemente de Tupac Inca Yupanqui, que llegó al área, ¿no? Y herramientas que encontró que tienen filiación inca, ¿no? Esas son las golpeadores, percutores de áreas de cultivo, también están hachas, ahí pueden ver. Luego nos salteamos, ¿no? Y empezamos a hablar más o menos del gobierno de Huayna Cápac. ¿Sabían que cuando los 13 del Gallo estaban haciendo sus exploraciones y otros españoles más, ya habían sido observados y divisados por Chasquis Inca? Huayna Cápac ya tenía conocimiento de estas exploraciones de gente extraña, entonces aquí hicimos una reconstrucción hipotética de cómo un chasqui debió observar estas exploraciones previas. Entonces, de ahí incluso se malformó el entendimiento del término Huiracocha. Hoy muchos especialistas dicen, ¿no? Huiracocha es Dios inmaterial inca, ¿no? Pero, ¿qué es lo que escribe Ciesa de León en su crónica? Dice que Huira es la espuma que se forma en la costa del océano por el vaivén de las olas, y Cocha es mar.
Entonces, ¿qué pasaría si el primer chasqui que vio estas exploraciones de gente extraña dijo que en la huira de la Gran Cocha había personajes barbados, blancos y altos? Entonces, por eso pudo venir una equivocación de interpretación que el libro lo aclara a plenitud. Les va a gustar esa parte, es una propuesta nueva. Y luego de Huayna Cápac, por su muerte repentina, ya sea por envenenamiento o por la viruela, hay una pugna de poderes de dos dinastías que siempre estuvieron en controversia, es el bando Hanan y el bando Urin. Recuerden que Huáscar renuncia a ser Hanan y se pasa al bando Urin. Y bueno, Atahualpa se mantiene en el bando Hanan, ¿no? Entonces, era una lucha de dinastías, Urin y Hanan, ¿no? Pero hay una información, la crónica de Juan Díez de Betán, en suma y narración de los nos hace repensar este enfrentamiento, por decirlo así. Porque Betanzos comenta que había un ritual que se hacía en la plaza de armas del Cusco, en la plaza mayor, mejor dicho, en el que eran bandos Urin y Hanan y se enfrentaban en una guerra ritual, en que incluso incluía muertos, pero ahí dice bien claro Betanzos que siempre el ganador tenía que ser el bando Hanan, por alguna razón. Y coincidentemente, el ganador del enfrentamiento Huáscar y Atahualpa fue Atahualpa, ¿no? El vencedor. Entonces aquí en el libro hablamos un poquito de la significancia ideológica de la dualidad. Hay términos modernos estudiados por la antropología como Yanantin, que es los opuestos complementarios. ¿Y por qué muestro esa imagen ahí de un capitán inca? Porque vean que hasta los queros eran duales, nunca eran unitarios, tenían su pareja. Ahí ese guerrero está agarrando un vaso, está absorbiendo un sorbo, y con el otro está brindando con las deidades. Todos los queros, que son los vasos ceremoniales que se muestran en el Museo Inca, tienen su par, tienen su macho y su hembra, porque la ideología andina, plasmada en la época inca, antes y después, es dual. El libro también no puede dejar de lado hablar de la personalidad de Pizarro, los hechos que lo llevaron bien o mal a este criador de cerdos a ser muy exitoso y, dicho sea de paso, analfabeto. Pero si nos ponemos en el contexto, la mayoría en Europa lo eran analfabetos. Lo, el don de aprender a leer y escribir solo lo tenían los clérigos y los nobles, ¿no? Entonces, pero el ser analfabeto no te quita que seas inteligente y perspicaz, ¿no? Y parece que Pizarro lo era, ¿no? A pesar de ser analfabeto y ser un hijo, ¿no? Eh, negado, no de matrimonio, fue inteligente y estratega, ¿no? Alan García, en su libro Pizarro, el rey de la baraja, nos habla algo de ello y hay otros autores aquí. Lo explicamos también desde nuestra óptica, ¿no? Y luego, cuando viene Pizarro, hubo unas resistencias heroicas que la historia lo cuenta muy poco. Hubo el ejército inca y tuvo victorias ante el ejército español en muchas oportunidades. Aquí mostramos el gran Sacsayhuaman, una reconstrucción hipotética, pero cuando ya Vilahuma, el general llega con sus refuerzos, pero ya ve este templo inca mal llamado Fortaleza ya tomado por los castellanos, ¿no? Y flameando la bandera castellana. Téngase en cuenta que ese tiempo no flameaban la bandera española. Aún España como país no había sido constituido. Aquí llegaron un conjunto de reinos, pero uno de los reinos que tomó mayor preponderancia era el reino de Castilla y León. Y ahí, tal vez la denominación más correcta hacia los recién llegados, al menos a la primera camada, debería ser eh, castellanos antes que españoles. También el libro habla de la primera víctima de Perdigón, que hace algunos años fue identificado arqueológicamente hablando. Hubo un enfrentamiento, una gran facción del ejército inca, liderados por Quisu Yupanqui, quiso tomar Lima, ¿no? La Lima de ese entonces, la Lima española, estaba alrededor o en el pie del Cerro San Cristóbal, ¿no? Y
era muy bravío, ¿no? Hay una crónica anónima que cuentan que él, antes de atacar a los españoles, con su caballo, le dijo a su gente, a su ejército inca, que debían de vencer y casarse y procrear con las mujeres blancas que ellos habían traído, ¿no? El arcabuz no era nada efectivo, de hecho, o sea, de paso, el libro también lo aclara, ¿no? No era muy mortífero y muy lento, tenías que cargar la pólvora, pero una flecha de un anti de la selva del ejército inca pudo ser más efectiva. Recuerden que Animal Planet al extremo una vez habló del animal más venenoso del mundo y es un animal, una rana que vive en la selva peruana. Y no es su mordida, sino su sudor. Muchos pobladores de la selva la empleaban en sus cabezas de flecha. Eso sí era mortífero. Y bueno, también hablamos de las enfermedades que trajeron los hispanos. La más conocida es la viruela, el smallpox en inglés. Y, pero también hubo enfermedades venéreas preexistentes a los castellanos, ¿no? Ahí pueden ver ceramios preincas, mochicas, que muestran erupciones en la piel, ¿no? Que había enfermedades de transmisión sexual, ¿no? Incluso la tesis de Tello fue, ¿no? A probar la antigüedad de la sífilis, ¿no? Y la zoofilia existía y otras cosas, ¿no? No necesariamente los hispanos traen todo lo venéreo, ¿no? Eso también como reflexión. Luego hablamos del gran Manco Inca, ¿no? El resistente de esta gesta patriótica, ¿no? Hay un dibujo de Martín de Murúa, cómo fue asesinado por unos almagristas a traición, a pesar de que él los recibió en su reducto de Vilcabamba. Y a la derecha, cómo él se veía en su, ¿no? En pleno poder. También hablamos en el libro de el matrimonio forzado de, ¿no? De la hija de Zairitupa con el nieto de Loyola, de los jesuitas. Ahí está una pintura, se ve eh, en la Compañía de Jesús, en la Plaza Mayor del Cusco. Ahí el último resistente de la resistencia de Vilcabamba, el Tupac Amaru primero, ¿no? Por decirlo así, que cayó por traición cuando aún era un adolescente. Recién después de esta captura se puede decir que los castellanos tomaron poder de América, de Sudamérica, porque hubo una resistencia patriótica inca de casi 40 años, porque el último en caer fue Tupac Amaru en 1572, ¿no? Ahí a la izquierda se ve cuando está siendo transportado al Cusco para ser, bueno, para ser asesinado, qué palabra más encajaría. Pero vean en el dibujito, se ve que aún él tenía hasta sus últimos días el ídolo al Punchao, al sol del amanecer, y que rompe este debate que hay entre especialistas, algo tonto, de decir que los incas representaban al sol en un disco, ¿no? Tenía forma humana, era antropomorfo. Ahí está la prueba en el dibujito de Guamán Poma de Ela. Y a la derecha, cómo fue sacrificado, ¿no? Ah, muchos se opusieron, muchos españoles, ¿no? No querían que se dé este hecho, pero fue la terquedad del virrey, ¿no? Aquí también en el libro hablamos de los mitos que se formaron en esta época de resistencia. Uno de ellos está plasmado en una pintura en el Cusco, es la pintura mural más grande de Sudamérica. Ahí pueden ver al artista que lo hizo, Juan Bravo. Y bueno, solo por cultura general mostramos un simbolito que les debe parecer familiar, es del Club Cienciano. Bueno, el Cienciano viene de un colegio muy antiguo, que el año pasado cumplió 400 años, es el Colegio Ciencias, de ahí viene Cienciano. Quien creó ese símbolo es el mismo artista que hizo el mito de Incarrí en Avenida del Sol, ¿no? Por eso, en homenaje a él lo ponemos. Pero, ¿qué es el mito de Incarrí? Se cree que cuando el último gobernante inca fue decapitado, su cabeza cayó al suelo, y en el suelo, debajo del suelo, el cuerpo se estaba reconstituyéndose. Y el día que el cuerpo se complete, íbamos a regresar a la época de orden que tuvo la época inca, ¿no? Es un mito mesiánico.
Toledo, el expresidente, que algunos teníamos la esperanza que por ser indígena y tener la cara de inca la iba a hacer bien, y no, al final metió la pata, pero él se autodenominaba como un incarrí, ¿eh? Conocía el mito, ¿no? Su esposa es antropóloga de Harvard. Luego hablamos un poquito de la revuelta que hizo Juan Santos Atahualpa. ¿Sabían que cuando Juan Santos Atahualpa en la selva central del Perú hace su revuelta, quema misiones católicas, acribilla españoles, nunca se encontró su cuerpo? Su desaparición es un misterio. Él afirmaba tener contacto con ingleses y coincidentemente cuando inicia su revuelta aparecen unas barcazas británicas en la costa peruana. Eso generó mucha preocupación a los españoles, castellanos, ¿no? Entonces ahí mostramos a George Anson, justo él aparece, ¿no? Con sus navíos. Entonces, no está tan probado si hay ¿no? Pero hubo esta coincidencia y en el libro les explicamos. Ya ven que no solo estamos hablando de los incas clásicos, nos pasamos un poco más allá. Hablamos de la resistencia y después de la resistencia, las revueltas, ¿no? Que hubo eh, por los pechos, por los abusos de la administración de la corona española, que para el siglo XVIII ya era España, no era el imperio español. Y otro que hizo una gran revuelta en 1780 y es poco conocido, bueno, organizó una y fue frustrada, es Bernardo Tamboaxo. Él se alió a muchos plateros del Cusco, era una revuelta antes de Tupac Amaru II, pero fue de lado. Fue traicionado por el párroco de esa iglesia que ven ahí, de Taray, porque él en confesión le habló de la organización de una revuelta y este cura traicionero, a pesar que está prohibido por su fe católica, que, bueno, un punto más a favor de la orden católica, eh, lo traicionó y lo deló y de ahí fue sacrificado en la plaza de armas, ¿no? Y bueno, y la más conocida, que es la de Tupac Amaru II. Miren esta bonita reconstrucción hipotética. Si tienen buen ojo se van a dar cuenta que es una fotografía real, pero que le hemos sumado la pintura, ¿no? Lo hace muy, muy especial y ya todos conocen, ¿no? La trascendencia que tuvo. Incluso el Congreso argentino, cuando estaba debatiendo si iban a ser una monarquía constitucional o si iban a ser una república, hubo la propuesta de Belgrano de, de ser una monarquía y tener un rey inca. Adivinen a quién eligieron, a un pariente de Tupac Amaru. Querían, ¿no? Al final el proyecto no prosperó. Incluso tenía respaldo de don José de San Martín, pero no prosperó, ¿no? Y, pero hay rezagos de esto. Por eso la bandera uruguaya y argentina tiene el sol inca, ¿no? Entonces, un poco de la trascendencia universal que dejó Tupac Amaru. Bueno, ha habido grupos eh, revolucionarios en Europa, Centroamérica, en Norteamérica, que emplearon el nombre, ¿no? Tupac Amaru. Y el libro culmina con la independencia del Perú, ¿no? Proclamada por don José de San Martín. Algunos dicen que aún no somos independientes, pero es un aspecto simbólico. Ahí culmina el primer libro, pero da énfasis a la intención indígena de liberarse del yugo español, no como nos enseñan en los colegios, ¿no? Entonces es un poquito distinto. Les va a gustar el libro que acabo de mencionarles. Y ahora entramos a tallar en el siguiente, que tiene relación, obviamente. Es El Cosco Inca y sus atractivos arqueológicos a la luz de la ciencia. Es un libro de más de 350 páginas, a full color, y en el primer capítulo habla de la significancia de la yachta del Cosco. El Cosco tenía forma de puma. Aún el diseño arquitectónico se puede observar por Google Earth. Y en una imagen ahí les mostramos cuál era la configuración. La cabeza era Sacsayhuaman. Los testículos, por eso el muro es curvo del Coricancha, estaban ahí, ¿no? En el templo más importante. El estómago en la Plaza Mayor y cosas. Esto no es una mera especulación. Incluso hay calles que hasta el día de hoy recuerdan esto. Por ejemplo, hay la calle Pumacurco en el Cusco, que significa el cuerpo del puma.
Ahí donde ven, donde se localiza la colita, hasta el día de hoy hay un parque que se llama Pumaj Chupan, que se traduce como la cola del puma. Entonces, incluso hace algunos años, Sabino Quispe, un arqueólogo del Ministerio de Cultura en Sacsayhuaman, en que encajaría en la cabeza, encontró miles de piezas dentarias de felinos y otros animales. Los incas lo enterraron ahí para demostrar que ahí encajaba la mandíbula. A veces la realidad supera la ficción, ¿no? Les va a encantar también este libro. Y hablamos de los sitios arqueológicos más importantes y no podía faltar el Coricancha. Hoy es el templo de Santo Domingo, pero ahí hacemos una reconstrucción hipotética. Historiadores y arqueólogos modernos tienden a exagerar las crónicas y pueden creer que el mismo Luis Guillermo Lumbreras no es ajeno a esto. Él en uno de sus libros dice que había un jardín de oro, que los pastores eran de oro, el pasto era de oro, las piedras eran de oro. Falta que diga nomás que el aire que respiraba era oro, ¿no? Pero preguntas a cualquier orfebre y sabes que el oro macizo, como lo dice Lumbreras, no es resistente, no es consistente. Y el oro inca no era de baja calidad, hablando de quilates se reducía a 12 o a 14. Lo mezclaban con otros metales para que sea consistente. Para ellos no tenía significancia económica. Y el jardín que mencionan las crónicas, como ven en esa imagen, Pedro Pizarro fue un testigo ocular, solo era una huertita con maíces de oro y nada más, donde el Inca iba a dar la primera siembra simbólica del maíz, en un aspecto psicosocial importante, es decir, si el Inca trabaja, ¿por qué no el pueblo, no? Y algo que descubrimos aplicando antropología y empleando el conocimiento de nuestros maestros, como el gran Luis Barreda Murillo, descubrimos que en el Coricancha los espacios techados que ven ahí no eran templos. Esa es la lógica española. El verdadero templo, porque templo es el lugar donde se hace el ritual y la ceremonia, era el patio abierto. Tal cual como hoy el campesino que diseña su casa parecida al Coricancha, su ritual o ceremonia lo hace en el patio abierto, nunca en espacios techados. Les va a agradar este capítulo, es del Coricancha. También hablamos de las alineaciones arqueoastronómicas que ocurrían en época inca, tiene respaldo de las crónicas. Y a la derecha, ¿por qué observaban las Pléyades? Porque les permitía predecir el clima del futuro, por ejemplo, el fenómeno del niño. Ustedes dirán, Amadeo aquí ha caído a la locura. ¿Cómo es posible eso? Pues sepan que la revista Sky Telescope de la NASA sacó un artículo argumentando que la observación andina de ver las Pléyades, esa constelación de 7 estrellas, para saber malos tiempos, malos climas, es real. Ustedes dirán, ¿cómo? Fácil. Por ejemplo, cuando se va a dar el fenómeno del niño, viene una corriente cálida a la costa norte del Perú. ¿Y qué es lo que genera? Mayor vapor, ¿no? Casi imperceptible a la vista cuando uno levanta la mirada al cielo. Pero ese vapor hace que las Pléyades, ese vapor intermedio, se vean opacas. Entonces, cuando el campesino ve a las Pléyades, que le llaman la colca, no Pléyades, Pléyades es un nombre del viejo mundo, saben que va a venir el fenómeno del niño y por ende desórdenes ambientales que van a afectar a la siembra y a la cosecha de productos. Pero ya también cuando los campesinos la ven brillante, saben que va a haber un año bueno, porque no hay este vapor generado por la corriente del niño. Les estoy hablando a grandes rasgos, el libro les va a explicar mejor aún. Y esta es una bonita reconstrucción hipotética de cómo debió verse desde el patio abierto del Coricancha el horizonte hacia el este. Ya hablamos antes de que los incas calculaban la longitud del año viendo las salidas del sol, porque hay un fenómeno que se repite. Ahí a la izquierda, pues, de dónde salen el solsticio de invierno, y al otro extremo a la derecha, de dónde salen el solsticio de verano. Entonces, de ahí el sol viaja 182 días, día a día, se mueve hacia la derecha, y 183 días hacia la izquierda, día a día, que forman un año. Pero había un punto medio para ver los dos equinoccios en medio de una montaña que se llama Pachacas. Por eso construyeron las torrecitas. Seguramente este conocimiento lo subieron al conteo de los quipus para hacerlos más precisos año tras año. Pero ¿por qué era importante saber la longitud del año y saber los ciclos? Porque la actividad económica más importante era la agricultura, ¿no? No estamos descubriendo la pólvora, solo estamos dándole un poco de orden. Y ahí una reconstrucción hipotética del Cosco Inca y cómo debió verse la salida del sol por la montaña más importante, el apu más importante de los incas, el Ausangate.
Ahora pasamos a hablar de Sacsayhuaman. El libro es más amplio, estoy haciendo recortes, tengo poco tiempo, creo que hasta ya se ha vencido. No sé qué me dirá mi amigo Ever Domínguez, por mí gustoso, yo puedo seguir hasta donde quieran. Sí, puedes continuar. ¿Está bien? Sí, 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 sí. Ahí ya. Entonces aquí, miren, hoy tú visitas el Cusco, bueno, yo prefiero llamarle Cosco, que era su nombre original, y te dicen que en Sacsayhuaman hubo un valeroso guerrero que se llamaba Cahuide, ¿no? Incluso hay un hotel que le ha puesto nombre, Cahuide, el último inca que resistió en el torreón circular a los españoles. Pero ¿sabían que esa denominación no existe? Y ahí saqué una imagen del libro. Hubo un historiador español en el siglo XIX de apellido Lorente. Él agarró un documento del siglo XVI, antiguo, escrito en letra corrida, y donde decía Capitán Inca, y pueden ver arriba, Capitán en letra corrida, él lo leyó como Cahuide y lo transmitió como Cahuide. Pero no, decía Capitán. Entonces inventó un nombre que hoy es repetido en las clases de historia de colegio y el nombre de un héroe falso. Cahuide no existió. Loaiza, un investigador con mucho criterio, logró demostrar que Cahuide es una mala interpretación. Y lo más probable es que el nombre real de este último rebelde haya sido Kuilach. Y el argumento está en el libro también, les va a encantar. Es científico, es ordenado. Aquí también el libro se atreve a hacer reconstrucciones hipotéticas de cómo debió ser ese gran torreón, el Muyucmarca. Hoy solo se ven las bases de este torreón circular en Sacsayhuaman. Entonces también, como no es un libro que quien les habla puede dar la cara como autor, pero yo trabajé de manera mancomunada e interdisciplinar con arquitectos, ingenieros civiles, historiadores, médicos, dentistas, físicos y todo, porque así resulta más bonito, ¿no? Y cuando recalibramos el peso de las piedras, logramos identificar, ¿no? El volumen y todo. Y la más pesada logra pesar 100 toneladas. Entonces ya no se cae tanto en exageraciones, ¿no? Es muy científico, lo van a ver, ahí están los cálculos. Y también citamos a grandes investigadores que muestran que Sacsayhuaman puede ser interpretado desde el punto de vista humano. Que existan los extraterrestres es lo más probable, ¿no? Sería egoísta creer que somos los únicos en el universo. Pero de un tiempo a esta parte hay cuasi investigadores que se creen especialistas diciendo, no, esa es obra de los lemurianos, no, esa es obra de los grises, esa es obra de los reptilianos, y no es justo. ¿Dónde está el trabajo inca? Y uno de los que demostró que sí se puede hacer estas obras con fuerza humana fue el gran Vincent Lee. Entonces ahí estamos mostrando unas imágenes y hablamos un poco de su teoría. Sus textos son poco conocidos, pero nosotros lo hemos conseguido, ¿no? Y lo transmitimos masticadito, comprensible para todo tipo de público. Porque así deben ser los libros, ¿no? Comprensibles para todos, ¿no? Y luego hablamos del sitio arqueológico que hoy llaman Kenko. No era Kenko. Hemos identificado, gracias a las crónicas, su nombre verdadero, y era Patallacta. Incluso era el lugar donde se guardaba la momia o el malqui en quechua de Pachacuti. Pero hoy si tú visitas, ¿por qué hoy yo me dedico a capacitar guías de turismo antes que historiadores o arqueólogos o profesores? Porque quien da la cara al mundo no son los profesores, no son los historiadores, son los guías de turismo. Ellos reciben al turista. Entonces yo estoy muy preocupado en ello y por eso es que doy mucha énfasis a capacitar a guías de turismo. Gracias a Dios ya se está cambiando eso, ya está gustándoles más la información académica y científica y este libro es hoy en día como un coquito, gracias a Dios, porque es el esfuerzo mancomunado de muchos profesionales. Pero los que no conocen esta información, llegas a Kenko y te dicen, el lugar donde momificaban los cuerpos porque era una refrigeradora y bla, bla, bla. Falso. Las crónicas indican que ese lugar era Patallacta, era una propiedad privada de Pachacuti y donde en ciertos momentos estaba su malqui o momia.
en un túnel que fue adecuado como un altar. Entonces el libro se atreve a hacer una reconstrucción hipotética de dónde estuvo ese altar protegido del cuerpo de Pachacuti. Y no un lugar para momificar, como dice el folclore guirístico. Pero ya, algún día vamos a cambiar todas esas falacias. Hay que tener paciencia nomás. Ese es el secreto. Y luego, cuando llegamos a Pucapucara, ¿qué te dicen? Pucapucara era la aduana de los incas, bla, bla, bla. Mentira. Ese sitio se llamaba Tambumachay, era un tambo, donde descansaban los viajeros, ¿no? Entonces, hay otro que hoy le llaman Tambumachay por error, pero no, este era un lugar donde se reverenciaba el agua. Y hay crónicas que hablan de ello. Ahí hacemos una reconstrucción hipotética de cómo debió verse de forma activa época inca, ¿no? En una foto real. Y también como trabajamos con biólogos así, y le hicimos pruebas de pH, pruebas físico-químicas a la fuente de agua para deducir muchas cosas. Entonces, les va a gustar el libro más aún. Luego hablamos de los sitios localizados en el Valle Sagrado, Pisac, ahí está, como en ahí, donde muestra la flechita roja, se encontraron 12 cabezas de pumas, 12 cráneos de pumas. Y Guamán Pomadeala nos habla de un ritual, una danza que personificaban los jóvenes, aparentando ser pumas, ¿no? Esas cabezas halladas por la arqueología debieron de relación con estos rituales. Lo explicamos en el libro. Y a veces parece que también el cielo era plasmado en la arquitectura, sí, ¿por qué no decirlo? Las estrellas. Parece que las estrellas más brillantes de las Pléyades habían sido plasmadas en un sector de Pisa. Y curiosamente ese sector hasta el día de hoy se llama Pisaca. ¿Y qué es Pisaca en quechua? Perdiz. Y cuando tú la ves de la montaña de enfrente, no necesariamente del espacio, como dicen los defensores de los extraterrestres, se ve la forma de una perdiz estilizada. Entonces había una costumbre, el cote tenía forma de puma. Y que aquí tenga la forma de una perdiz, no sería raro. De ahí viene el nombre Pisac moderno, de Pisaca. Y en Pisac fue una de las primeras pueblos indígenas inca en ser reducidos por la ordenanza del virrey Toledo. Le sonará familiar del curso de historia, las reducciones del virrey Toledo entre 1570 y 1572. Ahí hablamos del modelo que tenía, de acuerdo a los españoles, una reducción. Tenía que haber una plaza de armas, una cárcel, una casa del padre, una iglesia católica, una casa de españoles y cuadras alrededor donde se vaya desarrollando y creciendo el pueblo, ¿ya? Esto ya en la época virreinal. Nosotros no empleamos en el libro el término colonial, porque nunca fuimos colonia. Colonia fueron las 13 que implantaron los ingleses en Norteamérica. Aquí fuimos virreinato, un reino más del Imperio Español en el siglo XVIII. ¿Por qué no fuimos colonia? Porque en colonia la etnia subyugada no tiene derecho a nada. Es subyugada, explotada. Y bien o mal aquí los castellanos, al menos a sus aliados indígenas, a los traicioneros a Manco Inca, como a Paulo Inca, les dieron puestos de gobernadores, respetaron sus tierras, de alguna manera, ¿no? Eso no pasa en una colonia, ¿no? En Estados Unidos sí, hay subyugados, explotados, asesinados, o alguna vez ustedes vieron que un inglés le dio un poder político a un Sioux, a un Cherokee, a un Pound, ¿no? Por ahí va. Pero todo es rebatible. Luego hablamos de Ollantaytambo. Es curioso que el mismo alcalde que yo lo escuché hace poco antes de la pandemia hablar y decir en una de sus presentaciones públicas dijo: nuestro gran pueblo del gran guerrero Ollanta viene nuestro nombre. Pues este tipo no debe conocer nada de historia. En principio el drama Ollantay es una novela, es ficción. Este general Ollanta no existió. No fue un general de Pachacuti, sino en las crónicas figuraría en las conquistas que hizo Pachacuti. No existe ningún guerrero Ollanta. Es ficción creada probablemente por el Lunarejo. Otros dicen que fue un cura, sea lo que sea.
pero Ollantaytambo no deviene del drama Ollantay, fue una confusión ya del siglo XX. De acuerdo a un documento del siglo XVI, su nombre real era Collaytambo. ¿Y por qué Collaytambo? Porque lo construyeron collas. ¿Y quiénes eran collas? Pobladores de alrededores del lago Titicaca. Sarmiento de Gamboa, el cronista, escribe que Pachacuti hizo traer collas desde el altiplano para construir el lugar que hoy llamamos Ollantaytambo. Y esto tiene respaldo arqueológico, porque cuando tú visitas las canteras de Ollantaytambo, hay chulpas, y las chulpas son tradiciones funerarias collas. Aparte, William Sullivan en una de sus excavaciones en el área encontró cerámica colla, entonces era Collaytambo. Entonces, a veces explicas estas cosas bonitas a los políticos y en vez de entender se molestan, ¿no? Entonces, ahí, el libro explica también estas cositas y como también es muy interdisciplinar, calculamos científicamente, estadísticamente, el peso de las piedras de lo que hoy llaman el templo al sol. Ahí están los pesos. Y las aberraciones que se hizo en la época de la República. Un coronel hizo poner su nombre ahí en templo inca, en pleno siglo XX, finalizando siglo XX. Siempre hay bestias, ¿no? Que no tienen respeto al patrimonio. MRTA también pintó ahí, ¿no? Estos terroristas. Y Sendero también puso la hoz y el martillo en varios lugares. Así tengan la ideología que tengan, deberían respetar el pasado, ¿no? Es lo que nos hace ricos a un país. Y ese no era un templo al sol, era un ushnu, una plataforma donde se hacían diversa índole de rituales dependiendo la fecha del año. Cuando vas a Ollantaytambo te dicen, en aquella montaña hay un rostro, el rostro de Huiracocha, los incas lo labraron, ayudados por un libro místico. Nosotros cuando hicimos nuestros estudios, por eso no más de 12 años, ni bien apareció estas máquinas extraordinarias que hoy llamamos drones, compramos uno, no importaba el precio, queríamos estudiarlo, y lo lanzamos. Y lo pusimos muy cerca. Y ahí la foto de alta calidad la enviamos a especialistas de todo el mundo, petrólogos y todo. Todos ellos nos dijeron que es un resquebrajamiento natural. Y si hoy da la apariencia de un rostro, los incas no lo labraron. Los incas, con la maestría que tenían de labrar la piedra, hubieran hecho más claro, ¿no? Y la explicación es simple en cristiano. Las rocas de una montaña o de cualquier lugar, durante el día, por el calor, se expanden. Y durante la noche, por el frío, se contraen. En ese vaivén, en ciertas partes, en prolongados lapsos de tiempo, se quiebran y caen por gravedad. Entonces puede formar algo parecido a un rostro, pero no es labrado. Aparte, aplicamos la información de exploradores del siglo XIX y ninguno menciona un rostro ahí. Es una invención mística, turística, falsa, del siglo XX y que persiste hasta hoy en día. Bueno, y ahí se dio un enfrentamiento entre Manco Inca. Manco Inca resistió en Tambo, Ollantaytambo que hoy llamamos. Ahí mostramos una reconstrucción hipotética. Venció en 5 ocasiones al ejército castellano, ¿no? A los hermanos de Francisco Pizarro. Huyeron despavoridos. ¿Y por qué huyeron? Porque el ejército inca de Manco Inca ya manejaba arcabuces que habían sido confiscados a los españoles que los vencieron, a los castellanos. Y les generó más susto porque Manco Inca lideraba su ejército cabalgando, lógicamente, un caballo y con espada en mano y con armadura española. Y parte de su ejército ya había aprendido a manejar arcabuces. Y ustedes dirán, ¿de dónde consiguieron este caballo, estas armaduras y estos arcabuces? Fácil. Recuerden cuando Manco Inca hace el sitio de la ciudad del Cusco, queriéndola recuperar, sus hermanos estaban dentro de ella. Francisco Pizarro, desesperado, desde Lima, envía ejércitos reducidos de castellanos para apoyar a sus hermanos. En el trayecto, todos estos fueron aniquilados, torturados para que les enseñen cómo se manejaba un arcabuz, una espada, cómo se cabalgaba. Entonces, de ahí viene. El libro también lo explica. Luego pasamos a Chinchero, hoy le llaman la tierra del arco iris. Ahí estaba localizado
uno de los palacios de Tupac Inca Yupanqui, donde ahí murió, ahí pasó su vejez. Hoy es una tierra que se caracteriza por producir textiles multicolores, ¿no? Interesantes. Entonces también hablamos de cómo murió Tupac Inca Yupanqui, ¿no? Fue envenenado por una de sus concubinas al no estar de acuerdo en su decisión de quién lo iba a suceder en el poder. Muy interesante este capítulo. Hablamos algo de actualidad, la producción textil, los tintes que se han recuperado. Luego nos salteamos a hablar de maras, las salineras de maras. Explicamos científicamente dónde aparece la sal, por qué razones y por qué razones hay sal en maras, ¿no? Que son estas. Tuve la suerte de hace 5 años trabajar con una producción italiana, era algo así como el Fear Factor italiano, y 4 parejas concursaban quién explotaba más sal en las pozas, ¿no? El libro es muy científico, porque hoy había guías que decían, ¿no? Aquí hay agua salada porque hay una conexión con el Océano Pacífico, ¿no? Eso es imposible, ¿no? Ni la teoría del sifón funcionaría. Es otra explicación que la damos en el libro, con, pidiendo eh, la opinión profesional de especialistas, ¿no? Que es su rubro. Y ni hablar de Moray, las terrazas circulares, que dicen hay algunos que el aeropuerto de platillos voladores y todo, ¿no? Y tiene una explicación más sencilla. O hace poco hay un videito que está en redes circulando que tiene muchos adeptos y dice que estas depresiones, antes que los incas las hagan terrazas, fueron provocadas por la caída de un meteorito que se particionó en la atmósfera. No. Fuimos con geólogos y nos explicaron el fenómeno que se dio ahí. Y ¿no? Alguna vez en teoría fue superficie llana, pero como hay suelos carbonatados, las aguas subterráneas la corroen y ahí por gravedad se generan hundimientos, ¿no? Los incas aprovecharon ya esos hundimientos existentes, ¿no? Y lo aprovecharon para hacer agricultura. ¿Qué es lo que dicen, no? Bueno, y hasta los científicos gringos que vinieron de la Universidad de Illinois en los 70, ¿no? Laboratorio climatológico inca, ¿no? Suena bonito, y ellos hasta en sus publicaciones dicen que cada andén, cada anillo tenía distintas temperaturas. Y bueno, nosotros en equipo fuimos con nuestros termómetros ambientales, hicimos tomas de temperatura y no había tal diferencia. Pero ¿por qué no nos creen? Porque en el Perú, bueno, creemos que somos peruanos, ¿no? Peruano sí mata peruano, pero viene extranjero y ahí sí las alabanzas divinas. Les va a encantar este capítulo. Esa es una fotografía tomada en 1931 por la expedición Shippey Johnson. Estos eran militares, ingenieros que habían sido contratados por el gobierno peruano para hacer las tomas para el Servicio Aerofotográfico Nacional, que antes existía, ¿no? Hoy ya no tendría sentido porque tenemos el Google Earth, ¿no? Pero antes podías pedir información al Servicio Aerofotográfico Nacional, ¿no? Para ver cómo era una tierra, hasta dónde era tu terreno y cosas. Y el siguiente lugar, ahí está. Explicamos también pedagógicamente cómo se forman las dolinas. Luego pasamos a hablar de Tipón, que le llaman el templo al agua. Hablamos de sus diversos sectores y hablamos de la productividad del suelo y todo. Y qué calidad tenía el agua, qué circunstancias, cómo era aprovechado. Es increíble. Una vez estudié guía de turismo y un colega guía me dice, Amadeo, pero supongo que si yo explico al turista cosas científicas se va a aburrir, tengo que hablar especulaciones místicas. Y yo le invité, le dije, entonces, sígueme, mañana te invito gratis, tienes un asiento, a ver si es aburrido y vas a ver si están distraídos y no les gusta, ¿no? ¿No? Y al final se dio cuenta que sí, con información académica y científica, sí se puede gustar al turista, y más si es de Europa o Estados Unidos, ellos vienen muy ávidos de aprender lo inca, y solo está en acomodar una retórica especial y tener las dinámicas de caso, ¿no? Para no hacerlo aburrido. Y obviamente el libro culmina con el gran Machu Picchu, ¿no? Ahí
Para ello hicimos una reconstrucción hipotética de cómo debió funcionar. Ahí está con sus techos, cuando fue activo. Hablamos de la serie de documentos hallados. Hay una cosa que concluimos nosotros en Machu Picchu. ¿Cómo se va a hablar de descubrimiento de un lugar que nunca estuvo perdido en la historia? El gran historiador Donato Amado, que trabaja para el Ministerio de Cultura, que me hizo el prólogo de mi libro de la vida y obra, un historiador de lujo, él ha encontrado documentos del siglo XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, ahora estamos en el XXI, en el que Machu Picchu nunca estuvo perdido en el conocimiento de los pobladores cultos del Cusco y ni los que vivían en el piso de valle en Machu Picchu. Entonces, ¿por qué alguien va a descubrir? ¿No? Nunca estuvo perdido en el tiempo. Ni Bingham ni Lizárraga fueron descubridores. Entonces, el libro argumenta el porqué. También hablamos un poco de geología, lo hacemos muy didáctico, hay cómo se forma el granito, que es la piedra que se utilizó para construir Machu Picchu. Siempre se habla por qué en Machu Picchu solo se encontró un brazalete y no dos. Y los dibujos de Guamán Poma de Ayala nos ayudan a aclarar. Pachacuti y otros gobernantes solo utilizaban un brazalete, no dos. Ahí está el dibujo, para muestra un botón. Recuerdo que los arqueólogos cuando encontraron uno ampliaron su excavación en el área, más, querían encontrar el par, ¿no? Era uno. Y probablemente ese que se halló en Machu Picchu era de Pachacuti. Claro, porque se construyó Machu Picchu en la época de Pachacuti. Algo tonto, y disculpen el término y disculpen de pecar de honesto, o al menos es lo que yo creo, algo tonto de la National Geographic con el presupuesto, con los científicos de tiene, es decir, Machu Picchu, si quieren vean sus publicaciones, es was the Royal State of Pachacuti, ¿no? O dicen el Royal Resort of Pachacuti. ¿Qué quiere decir? La hacienda real de Pachacuti. Dice, o también el resort, dice, donde Pachacuti iba a vacacionar. Según la National Geographic, dice que cuando en el Cusco, en junio, julio, invierno, que hace frío, Pachacuti iba a Machu Picchu a pasar sus días. ¿Por qué digo tonto esta propuesta? Cuando tú lees las crónicas concienzudamente, sabes que Pachacuti no tenía tiempo para vacacionar. Tenía una vida de guerrero. Y ese tiempo las guerras duraban meses, años. Iban caminando hasta Ecuador, imagínense. Y en el trayecto había guerras. Pero si la propuesta de la National Geographic sería cierta, sería algo así, ¿no? Como Pachacuti está guerreando en Ecuador y iba adelante en su ejército. Y algún chasqui se le acercaba y le decía, oye Pachacuti, ya es junio, ya es julio, por favor, regresa y ve a vacacionar a Machu Picchu, ¿no? O sea, así de tonto es la propuesta de la National Geographic. Pero seguramente como no tenía tiempo y sí se debía fundar la yacta, los incas sí fundaban sus yactas, sus ciudades, envió su brazalete en representación. Ese fue hallado, ¿no? Pero no es que cada año en junio iba a vacacionar a su playa y no. Los incas no eran así. Es lógica europea. En cierta oportunidad había un obelisco en la parte central, no es original, porque Chávez Bayón, un arqueólogo que trabajó ahí en la época, él dice que no era del lugar. Y ahora hay leyendas que se han creado, se dicen que se cortó ese monolito para que aterricen los reyes de España en su helicóptero el año 1978. Sí, llegaron los reyes, pero no se cortó por esa razón, sino el arqueólogo Chávez Bayón lo hizo retirar porque no era del lugar, no era originalmente de ahí ese obelisco, era de otro lugar, no se sabe de dónde. Entonces ahí está, antes en Machu Picchu aterrizaban helicópteros, ahí pueden ver en una foto, en el patio, lo cual está mal, ¿no? Pero hay épocas y épocas, ¿no? Esta fotografía es genial, es del arqueólogo Alfredo Mormontoya Tayupanqui, a mi entender el más entendido en Machu Picchu, es mi asesor de tesis en arqueología y es también quien me hizo el prólogo de mi libro, El Cusco Inca. Él le encontró el ritual de abandono de Machu Picchu. ¿Qué quiere decir? Que los pobladores, antes de retirarse de Machu Picchu, hicieron un ritual. Buscaron una habitación y ahí exprofesamente tiraron cántaros, ceramios, conteniendo la bebida sagrada o aja, fermento de maíz, y otras piezas líticas de mucha valía para ellos.
Después de eso se retiraron, ¿no? En varios lugares, ahí está, arqueológicamente probado, el ritual o el evento de abandono de Machu Picchu. ¿Y por qué Machu Picchu fue abandonado? Nosotros en el libro manejamos una postura lógica y científica, porque hemos conjuncionado muchas cosas. Y es la siguiente, ¿no? Más o menos, a grandes rasgos, en el libro la van a encontrar mejor fundamentada, que es los estudios de activación neutrónica, que es esto, que hoy está revolucionando la arqueología, demuestran de que, bueno, ¿qué es la activación neutrónica a grandes rasgos? Es decir, es un testo de cerámica, le arrancas un pedazo y por la composición de gemas y mineralógica puedes saber dónde fue elaborado esta cerámica. Curiosamente, estudiantes de la Universidad de Yale, algunos años, hicieron ese estudio y demostraron que gran parte de la cerámica de Machu Picchu no era del Cusco ni de Machu Picchu, sino había sido elaborada en el área norte del Perú, en el área Chimú. Otra había sido elaborada en el Collasuyo, alrededor del lago Titicaca, y otra de otras partes. ¿Eso qué demuestra? Que quienes vivían en Machu Picchu no eran del Cusco ni de Machu Picchu, sino habían sido movidos de otros lugares distantes, en esta política de movimiento de poblaciones que las crónicas llaman los mitimaes o mitmatcunas, por una u otra razón. Entonces ellos no eran de Machu Picchu. Cuando ellos se enteran de que gente extraña había aniquilado al último gobernante y le había cortado la cabeza, ellos simplemente se sienten en libertad, ya no están subyugados al Estado inca y regresan a sus lugares de origen. Vivían en un lugar extraordinario, no era el lugar de sus antepasados. Y antes de irse hicieron ese ritual de abandono que ven ahí. Incluso Richard Burger, el que trabajaba en el Museo de la Casa Concha aquí en el Cusco, logró identificar que muchos de los esqueletos hallados en Machu Picchu son de tradiciones funerarias no cusqueñas, sino de otras áreas. Nazca, Chimú, reconfirma lo que le estamos diciendo, ¿no? Ahí están los cuadritos de Eaton y John Verano, que lo corrigió. ¿Cuántos varones y mujeres se hallaron? Les va a gustar esta parte. Sepan que la película Indiana Jones fue inspirada por la vida de Hiram Bingham, ¿no? El supuesto descubridor científico de Machu Picchu, ¿no? Es importante saberlo por cultura general. Claro que ya Hollywood lo exageró, ¿no? Bingham no utilizaba látigo y no tenía su barbita de 4 días, ¿no? Como dice la canción de los hombres G. Ahí está. Bueno, recientemente Machu Picchu está siendo tergiversado por Hollywood y programas extranjeros. Nos hacen buena propaganda, pero distorsionan la significancia, ¿no? Ahí pueden ver a los Simpson, a Homero. Una llama no puede cargar por Homero. Homero debe pesar 300 kilos, ¿no? Las llamas, de acuerdo a estudios, máximo cargan 80 kilos, ¿no? Con esfuerzo. Entonces, espero que este resumen de mi primer y segundo libro, a grandes rasgos, haya sido de su agrado y si hay alguna interrogante, yo gustoso, obviamente el moderador aquí es mi gran amigo Herbert Domínguez, si quisieran adquirir cualquiera de los libros, un distribuidor oficial en Lima y es el único a la fecha, es la librería El Caminante, tiene buenas recomendaciones. El Cusco Inca del 2019 fue el libro más vendido de la FIL Cusco y de lejos. No solo por el marketing que le hicimos, sino porque ya tiene un prestigio ganado. Y antes de visitar esta yacta, se leen este libro y tendrían un criterio interesante. El distribuidor oficial en Lima es Eber Domínguez y la librería El Caminante. Entonces, esta pequeña exposición no hubiera sido nada sin ustedes. Gracias totales.